localiza la iglesia. Perfecto. Revisa la iglesia donde se va a casar Regina y pues ahí va. Y entonces dicen por ahí las malas lenguas, esto no está registrado, pero dicen las malas lenguas que cuando termina la misa de la boda, pues va saliendo Regina de la iglesia con su marido y ve a Kierkegaard en la esquina, ¿no? Y se sonríen. Pues Regina dice como de, pues ahora sí que ya valió, maestro, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hemos hecho los filósofos durante muchísimo tiempo cuando nos cuentan, ¿no? Estudiamos la biografía de Kierkegaard, es ¿qué hubo con eso? Ahí estaba, mano. O sea, los filósofos no nos va bien en el amor y te dijo que sí. O sea, esto es un milagro que no le pasaba, pero desde Platón, ¿sabes? O sea, no había habido un filósofo con suerte en el amor nunca. Y tú la tienes, hermano, y entonces ¿qué onda con esto, no? Entonces, dicho como toda esta introducción, pues ya me voy a como dirigir porque me va a comer un poco el tiempo. Vamos como a dirigirnos un poco al texto que elaboré, ¿de acuerdo? Y entonces, una de las nociones importantes en este ensayo, y para hablar del deseo de la posición objetiva, es la noción de deseo evanescente, ¿no? En el texto que les preparé viene una definición de evanescente y todo esto, pero pensemos en el deseo evanescente, justo como su nombre lo dice, como este deseo que, ¡puf!, se difumina, se pierde, se diluye, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? ¿A dónde se desliza? ¿No? Para empezar por ahí. Entonces, la noción de deseo evanescente me hizo recordar precisamente el 11 de octubre de 1841, cuando Kierkegaard rompe su compromiso con Regina Olsen. Las razones que da son la melancolía que Kierkegaard sentía que él se iba a morir prematuramente, y el pecado, definitivamente el pecado. A saber, posiciones obsesivas hay en muchos lados, y todas son distintas pero estructuradas. Esto nos recuerda este asunto del caso a caso. Y el siguiente texto que les voy a compartir abordará la posición del obsesivo frente a su deseo. Se acompañará de dos reflexiones cuyos personajes principales se llaman Søren Kierkegaard y Filón. El primero es articulado por la autora y el segundo está contenido en Desenmascarar lo real de Serge Leclerc, que es al psicoanalista que les hablaba hace un momento. Y acá justo esta aclaración, ¿no? No es que Kierkegaard sea obsesivo, es viñeta, ¿no? Para hablar de deseo evanescente, es menester antes dedicar unas líneas a la demanda. En primera instancia, la demanda se va a oponer a la necesidad, porque la demanda supone a los seres humanos, no, porque la necesidad, a ver, vamos a ver otra vez, tenemos demanda y necesidad por un lado, ¿no? Vamos a ver en estos párrafos cómo la demanda se va, o va a ir más allá de la necesidad, o va a transformar la necesidad en otra cosa, o va un poco tomando prestada la noción de esta frase del falo de Lacan, ¿no? Va a emplear la necesidad prescindiendo de ella. Entonces, la demanda va a ser esto que se va a articular luego de que somos introducidos al mundo del lenguaje, ¿no? Para quienes no están tan familiarizados con este mundo del psicoanálisis, pues eso tiene que ver con la entrada al registro simbólico. Cuando te nombran, cuando te toman fotos tus padres, cuando hay todo un discurso alrededor y tú eres introducido, ¿no?, en este discurso. Y, por tanto, tus necesidades naturales van a cambiar. Te pongo acá un ejemplo, ¿no? Pues los bebés no pueden hablar, hacen ruiditos, lloran, patalean y estas cuestiones. Y entonces es la mamá quien tiene que interpretar un poco, pues, qué diantres necesita o quiere esta larva, ¿no? Ah, ese chillido es de hambre, ese chillido es de frío, ese chillido es de que lo ha mordido un perro, no sé. Las mamás luego tienen estos regustos, yo no soy mamá, entonces no lo sé, pero las mamás tienen estos regustos, ¿no?, con sus crías. Y ese adivinar, que no es adivinar, de mamá, tiene que ver con la introducción del mundo simbólico. Y entonces ahí la necesidad natural se va a transformar en demanda, ¿no? Sigo. En primera instancia, la demanda se opone a la necesidad porque supone a los seres humanos como independientes del otro con mayúscula, ligados por el lenguaje y su estructura para satisfacer las necesidades fundamentales. La dialéctica de la demanda es un lugar anterior a la inserción del hombre en el deseo sexual y se entiende como un cito, Seminario 5, siempre pidiendo algo que es más que la satisfacción a la que apela y va más allá. En un ejemplo muy sencillo, a veces uno no tiene solo hambre, sino tiene hambre de. Y eso lo llamamos antojito. O sea, sí tengo hambre, pero de gordita y chicharrón, no de otra cosa. O sea, sí es necesariamente eso. ¿Por qué les pongo este ejemplo?
porque el hambre, pues ya se satisface lo que sea, ¿no? Ay, mira, te traje un bowl de avena con durazno, y tú así de, ay, qué padre, pero yo quiero gordita. Y entonces parece que hay algo en la demanda que va más allá de simplemente cumplir con la necesidad fisiológica, si es que los seres humanos podemos hablar de eso en sentido fuerte del término, ¿no? Porque el psicoanálisis nos muestra que hasta ir al baño no está atravesado. Entonces, pues por ahí vamos, ¿no? Dado que la demanda se articula en términos simbólicos, apela al más allá de todas las necesidades que dice manifestar. Es la demanda de amor, cito a Lacan, que apunta al ser del gran otro, a obtener del gran otro esta presentificación esencial que el otro de lo que está más allá de toda satisfacción posible puede dar, su propio ser. Es decir, vamos a apelar a una satisfacción, la vamos a pedir, pero siempre vamos a pedir algo que es más de lo que reivindico, ¿no? Demandar implica entonces hallar palabras que puedan ser oídas por el otro. Hallazgo y dirección que constituye al gran otro aquel lugar de la palabra. Y un efecto de la demanda es que la particularidad del objeto de satisfacción queda de algún modo anulado por esta dependencia del gran otro. Lo álgido aquí entonces es la respuesta, que exista una respuesta, que exista este reconocimiento. Empero, la especificidad volverá en el más allá de la demanda, es decir, el deseo, como una condición absoluta. Encuentra su causa en un objeto específico y su sostén depende de la ligación con dicho objeto. De primera mano, en la posición obsesiva hay una forma anal de relacionarse con el objeto. No es literalmente anal, bueno, en algunos casos sí, pero no es literalmente anal de que seas un ano gigante, sino recordemos que lo anal va a tener que ver con esto retentivo, ¿no? Y entonces en esta posición vamos a privilegiar la retención, ¿no? Cito a Lacan, yo lo mantengo, yo lo tengo, no lo pierdo, ¿no? Lo tengo aquí. Incluso mantengo y tengo si es para sostener la custodia o el valor que debo privarme de eso valioso. Entonces, poniendo acá un ejemplo de esto que suena como muy complicado, ¿qué onda con este que va, con este deseo que va? Pues es que a veces en la posición obsesiva, y yo diría que en muchas otras posiciones, ¿no? Pero en esta posición obsesiva lo que vemos es una renuncia para sostener o para que esto permanezca. Eh, Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Tienes una amiga que le lleva gustando 50 años una persona y la persona medio ya le dijo que sí le puede dar luz verde, ¿no? Que pues, como que invítame a salir, de que ya dime qué hubo. Y la otra persona, tu amiga, está de que no, pero es que y si me dice que no, pero y si me dice que sí, y si cortamos, pero y si me engaña, pero si entonces, ¿y qué pasa? Que yo me privo de invitar a salir a Juan, ¿no? Para retener la posibilidad de salir con Juan. Si Juan no me ha dicho que no, pues yo puedo estar acá pensando en que sí, algún día, un largo etcétera, ¿no? Y entonces en ocasiones no es solamente la evanescencia del deseo, no solamente tiene que ver con conseguirlo y que ya se va, que es lo típico que nos enseñan en la escuela, ¿no? Por lo menos en las escuelas de filosofía. El deseo es efímero, diría Platón, en palabras, bueno, Sócrates, Platón en palabras de Sócrates, ¿no? El deseo es efímero. Se te ponen los grilletes de los tobillos, te duele, te los quitan, sientes placer y se te quita el placer y ya. No se trata necesariamente en esta posición de una saturación, ¿no? Del objeto. Tuve demasiado de ti y entonces ya no te quiero, sino que también en ocasiones hay una renuncia previa. No me atrevo ni siquiera a conseguir este deseo de tal suerte que yo retenga siempre su posibilidad. Y Kierkegaard, si se acuerdan, en estos 2 años que anda aquí con Regina, que sí, que no, que la manga del muerto, parece como empezar a desarrollar, o parece que su discurso más bien empieza como a desarrollar un poquito esta característica. Por tanto, si bien el retrato del obsesivo como avaro y acumulador es visto, tiene una cara aledaña de renuncia al objeto valioso para conservar su valía. Eh, Aquí también tiene un poco que ver esta idea de súper mexicana, de no, es que pues a mi esposa, le voy a decir súper cursi y feo y ñañaroso, ¿de acuerdo? Pero es que a mi esposa no le puedo hacer el amor como se lo hago a mis amantes y gritarle que es una puta y moverla y hacerle y amarrarla, pues porque ¿cómo le voy a perder el respeto? ¿No? Y entonces ahí parece que hay un asunto de privarme para retener el valor, para no dejar, ¿no? De poner este valor. Aquí empieza a jugarse la evanescencia del deseo, del verbo latino evanescere,
tornarse vacío, y el adjetivo evanescentum, aquello que se disipa o desaparece, el deseo en la posición obsesiva se disipa, o la acción de desear está condicionada por tornarse vacío. Y entonces acá, fijémonos en esta frase, ¿no? La acción de desear está condicionada por tornarse vacío. Entonces, no puede haber un deseo que no se torne vacío. Es la condición de posibilidad para efectuar, ¿no? Para poder desear. Y entonces ahí es donde pone el acento como la clínica, ¿no? Esto viene a cuento por el final del texto que lees. Digo, Areli, cuando me coma mi tiempo, ¿me avisas? Que soy muy mala con los tiempos. Yo te Gracias. voy diciendo, pero ahorita estamos bien. Ah, perfecto, súper. Entonces, es interesante que el término como verbo, es decir, evanescere o evanescere, no sé cómo se pronuncia bien, es interesante como el término como verbo implica un estado previo a tornarse, porque la relación con el objeto, retentiva sacrificial, señala de crecimiento en el deseo según el sujeto se aproxima al objeto. Entonces parece que acá este tornarse, ¿no? Vacío, cuando hablamos de evanecer como un verbo, hay como un espacio previo, ¿no? Y entonces este tornarse es un proceso en donde cuando se torna vacío hay un decrecimiento en el deseo. Y ese decrecimiento está relacionado, porque no quiere decir, no quiero hacer esta relación como de proporcionalidad, pero si lo pensamos visualmente, pues entre más me aproximo al objeto, más decrece y se evanece mi deseo, ¿no? Y entonces sí tiene como este asunto como casi geométrico. En palabras de Lacan, en la psicología de un obsesivo, cuanto más desempeña algo en el papel del objeto, aunque sea momentáneo, del deseo, más se manifiesta la ley de aproximación del sujeto con respecto a este objeto, literalmente en una bajada de tensión libidinal, hasta tal punto que cuando lo tiene, este objeto de su deseo, para él ya no existe nada más. Y entonces quienes son mis alumnos y van en preparatoria o en primeros semestres de universidad, si es tu amiga que cortejó a tu amiga 2 años y que cuando empezó a andar con ella en un mes ya no la quiere y nadie entiende por qué. Oye, mi amigo es neurótico obsesivo, no, pero es como un ejemplo para más o menos ir entendiendo cómo se articula, ¿no? Recordemos que toda intervención fuera del espacio clínico es violencia, entonces andar diciendo que somos neuróticos obsesivos no está tan chido, tengamos como cuidado ahí con eso. Sigo, ¿no? Algo pasa en el deseo del obsesivo que poseyendo el objeto de su deseo, el deseo, disminuye y desaparece. Por ende, hay un esfuerzo en sostener el deseo a través de la prohibición, el obstáculo y el impedimento. Entonces, no es solamente que en la posición obsesiva yo diga, bueno, pues ya me acerqué a Regina Olsen, me dijo que sí, y pues ahora sí que, perdón por el francés, me la pelé, mi deseo evanescente me atrapó, ámonos. No, sino que la posición obsesiva frente a esta evanescencia del deseo lo que va a intentar y articular es cómo sostenerlo. Y lo que va a encontrar que le ayuda, que le sostiene este deseo evanescente, es la prohibición, el obstáculo, el impedimento, ¿no? Y entonces vemos con Kierkegaard este asunto de prohibición, obstáculo e impedimento. Estoy maldito por Dios, me voy a morir joven, soy depresivo, tengo joroba, soy pecador, voy a ser un mal esposo, voy a ser un mal papá. Hay una parte de los diarios de Kierkegaard donde él súper así preocupado pone como de, bueno, si me caso con ella, al año va a estar demente esta niña, la voy a volver loca, la voy a arruinar. Y entonces Kierkegaard se empieza a poner toda una serie de prohibiciones. Es muy interesante además que la prohibición que viene de Dios es una prohibición que viene de Dios, pero también viene del Padre, ¿no? Por lo tanto, podemos aquí hablar como de un gran otro que se está articulando en este discurso kierkegaardiano. Siguiendo la fórmula, cito, el deseo es el deseo del otro, clásica, la canastra, tuitera y bestseller de Lacan, pero siguiendo un poco esta fórmula, es posible deshilar mejor la relación del obsesivo con su deseo. El obsesivo entonces se disipa por y en, por como motivación y dentro de una dificultad fundamental en la relación con el gran otro. Cito, en tanto que este es el lugar donde el significante ordena el deseo. Entonces, citando a Lacan, cuando digo que el obsesivo hace pasar su deseo por delante de todo, quiere decir que va a buscarlo más allá, poniendo la mira en él propiamente en su constitución de deseo, es decir, en la medida en que, en cuanto tal, destruye al gran otro. Aquí está el secreto de la contradicción profunda que hay entre el obsesivo y su deseo. Dicho en otras palabras, parece que la posición obsesiva constantemente está pidiendo permiso, porque le pregunta al gran otro en relación con la demanda propia.
Es decir, hace pasar por el otro mediante una demanda su propio deseo. Por tanto, el deseo no se pone en juego porque su acceso está prohibido u obstaculizado por otro. Dicho en términos como kierkegaardianos, a ver, mucha gente creyente, particularmente del Dios judeocristiano, tiene un poco esta idea, no sé si la tenía Kierkegaard, ¿no? A mí me suena que sí. Habrá que preguntarle a un kierkegaardiano de más cepa colorada, pero parecería que hay un poco esta idea súper presente en los cristianismos de que Dios hace a tu alma gemela para ti. Ella es para ti, él es para ti, o ella, o lo que fuese es para ti, ¿no? Y entonces como que Kierkegaard le pide permiso a Dios en el compromiso. Y Dios es como de, bueno, pero eres escritor, pero esto y la vocación del matrimonio y no lo puedes hacer bien. Y entonces hay una prohibición y hay una consulta. Yo voy a consultar a Carviva si es mi vocación el matrimonio o no. Dicho vocación en términos cristianos, ¿no? Por tanto, el deseo no se pone en juego porque su acceso está prohibido o obstaculizado por otro. De aquí que la otra cara del hacer pasar por otro sea la agresividad. Aunque el obsesivo se presenta como benevolente, paciente y contenido, Kierkegaard queriendo ser amigo de Regina, muy chido, él muy tranquilo, le lleva una florecita, un chocolatito, muy agradable. El obsesivo en análisis, en el diván, muestra una ambivalencia y una formación reactiva ante esta bondad, porque teme que su deseo sea destruido por el otro, con minúscula, el otro en el eje imaginario, derivado de alguna escena infantil donde este primer acceso que tuvo a la satisfacción del deseo fue destruido por el otro. Citando a Lacan, el obsesivo hace del gran otro el sostén de su relación con el deseo y padece el infierno de la relación imaginaria. Y entonces, frente a todo este evitación, metedera de pata del deseo, prohibición, acá impedimento, obstáculo, pues hay o suele haber en ciertas estructuras obsesivas, pues este síndrome del nice guy, ¿no? De este chavo súper chido, ¿no? En otro ejemplo de la cultura pop, que es tu amigo, todo bien, y ante la menor provocación te tira la onda, y tú cuando le dices que no quieres con él te responde, pues es que las mujeres se quedan con puro idiota, y entonces yo he sido bueno contigo, y hay una especie de agresividad ahí muy importante, y un miedo muy constante a que un otro, similar a él, otro vato, otro hombre, se robe, ¿no? Al objeto. Con Regina y Kierkegaard pasa un poco esto. No es que Kierkegaard fuera un celoso, pero es que al final Regina sí se acaba casando con un amigo de ambos. Entonces ahí para Kierkegaard, cuando se entera del compromiso, se van a jugar muchas cuestiones que van a tener que ver con el eje imaginario, ¿no? Bien, una de las cuestiones inaugurales de la obra de Kierkegaard de Temor y Temblor es el problema abrámico. Después de grandes peripecias, Yahvé les da un hijo a Abraham y a Sara, al que llamarán Isaac en el Antiguo Testamento. Esto está en el panegírico de Temor y Temblor. Cuando este es un niño, Isaac, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. Y entonces se van a un monte, ya lo van a matar, y de repente, pues ya Abraham se va a cercenar a Isaac. ¿Por qué lo hace Abraham? Pues quién sabe, de eso se trata Temor y Temblor, ¿no? Temor y Temblor intenta responder la pregunta, ¿por qué Abraham no es un asesino? Porque pues iba a matar a su hijo. Porque escuchó una voz que le decía, llévalo al monte y mátalo. Ahora sí que el sonido de TikTok que dice y las voces de mi mente me decían, mátalo, pues así literalmente. Y entonces Kierkegaard va a articular toda una filosofía alrededor de responder esta pregunta. Y Kierkegaard va a plantear con este episodio de la escritura una propuesta que se puede resumir en la siguiente frase: creo porque es absurdo. A saber, Abraham caminaba rumbo al sacrificio de su único hijo con la fe y la certeza de que en algún momento Dios dispondría, como le dice repetidamente a su hijo, por un animal a quien sacrificar. ¿Es esta orden una petición de permiso para? Yo aquí lo que cuestiono un poco es en esta escritura de Kierkegaard, parece que Kierkegaard da a entender un poco el deseo de Abraham y pedir permiso a Dios por ese deseo, y Dios acaba diciendo que no, que mejor mate un cabrito. Oye, pero las voces le decían a Abraham en su mente, o sea, sí, pero si pensamos en toda la narrativa abrámica, parece que aquí hay una relación, ¿no? De deseo de asesinato de Isaac que está filtrada por Dios. Esa demanda está filtrada, ¿no?
Y en Kierkegaard eso es muy resonante, porque para Kierkegaard toda experiencia humana tendría que estar filtrada por esta creencia en este Dios omnipotente, ¿no? Que eventualmente te va a colocar un animalito para que mates, por ahí. Por otro lado, y tomándome una licencia indebida, considerando el valor que el primogénito tiene en las tradiciones hebreas, demandar el sacrificio del primogénito va más allá de tanto. ¿Qué podría necesitar Dios si no es algo más allá de la necesidad? Dios no necesita nada. Entonces, lo único que Dios puede pedir es algo que esté mucho más allá de la necesidad. Porque si Yahvé es persona, es decir, si Dios es persona, entonces precisa ser reconocido. Algo así como el mito de la demanda de amor. Y por último, sobre esta como nota del sistema kierkegaardiano, dado que Dios es omnipresente y omnisapiente, entonces lo que les decía, ¿no? El deseo de Abraham siempre pasa por él, a saber, sus acuerdos, órdenes, sentencias, demandas serán el deseo propio del patriarca. En esto consiste la obediencia. Entonces, volviendo a Kierkegaard, mientras que en la posición histérica se trata de identificaciones, la posición obsesiva puede comenzar a deshilarse o hilarse desde la utilización del fantasma, que aquí tiene algo de enigmático por no ser definido cabalmente, en lo que me estoy circunscribiendo de Lacan. Entendiendo que el fantasma tiene que ver con lo imaginario, Lacan señala que la relación con la imagen del otro con minúscula está integrada en la experiencia del circuito primitivo de la demanda. En primer lugar, el sujeto se dirige al otro para la satisfacción de sus necesidades. Comer, dormir, apapachito. En algún lugar del circuito es producida la relación del sujeto con su semejante. Por ende, esta relación de imagen, ¿por qué de imagen? Pues porque veo al otro sujeto, ¿no? Está en este eje imaginario, ¿no? Más o menos. Por ende, esta relación de imagen está simbrada por el paso del estado infans al estado hablante. El estado infans tiene que ver con lo previo a cuando ya hablamos o cuando ya estamos como introducidos en el simbólico. Entonces, donde se busca cumplir el deseo a través del acceso al deseo del gran otro, podemos situar la fórmula del fantasma. En este punto se encuentra articulado el otro sujeto al que apelaremos. ¿Se acuerdan que les prometí más de una viñeta, ¿no? Y ahí viene Filón. Filón es de Leclerc, ¿no? Dice Leclerc que, cito, en el obsesivo, unida al deseo, observamos siempre la maldición que evoca nuestro exergo, el hecho de hada buena o mala, seguramente la palabra abismal que consagra. Y entonces parece en una sesión Filón declara que no lograba romper ese apego hacia su madre, cuya marca volvía a encontrar a nivel de un intento amoroso. Para Filón todo se reduce en agradar a su madre. Ser al mismo tiempo el vasallo y el soberano de mi madre, el que ella ama, la que yo amo, cómplices secretos unidos en una mirada apasionada. Brutal, ¿no? O sea, acá está esto de cómplices secretos, la mirada, sí, brutal. Y entonces dice Leclerc, sin embargo, se aclara que no se trata de una escena estrictamente coital. Entonces, no vamos, no, lo que va a hacer Leclerc es no reducir el deseo del obsesivo o solamente, sí, reducir el deseo del obsesivo solamente este asunto del coito con la madre, ¿no? Sino que va a tener más elementos. Sino también a la mirada y además a una segunda mirada, porque en este caso clínico parece que en la mirada que la madre le dirige a Filón, dice el paciente o el analizante, es como si la madre, como si ella hubiese encontrado en mí la satisfacción de lo que no encontraba en mi padre. Acá podríamos después, si quieren, tener toda una discusión, porque vi por allá a Mau Rojo, ¿no? Que es el lacaniano experto, pero podríamos tener toda una discusión sobre el significante fálico acá, que también está metidichimi, ¿no? En lo de la demanda y en todas estas cuestiones. La madre de Filón lo ve con esa mirada que esperaba del padre, aquello que no encontraba en él. Será la expectativa insatisfecha de la madre la que determina la dirección de esa expectativa hacia el hijo. La intimidad entre ambos se genera desde una falta en la relación con el marido. La satisfacción que encuentra la madre también puede leerse en clave de necesidad. Filón debe ser necesario para ella. Y entonces acá, en este asunto de este sentir de Filón, de deber ser necesario para la madre, encontramos como algo que se articula en el deseo en general, no solamente en la posición obsesiva, y que vale la pena anotar, pues porque hablar de psicoanálisis y no hablar de deseo,
algún cliché tenía que cometer, ¿no? Aparte de todos los que he cometido, entonces pues vamos a entrarle un poco por ahí, ¿no? En el caso de Filón, y esto, ¿no? También en el deseo en general, porque también puede pasar en la histeria, parece que esta cuestión que voy a decirles es inherente al deseo, ¿no? En el caso de Filón, en el nudo de su posición obsesiva, está la madre como ser de deseo. Es condición de la posición obsesiva, es decir, toda persona que sostiene una posición obsesiva tendrá una X tal que es madre en el centro del nudo que lo articula, lo cual implica que no todo sujeto de posición, que no toda madre está en X. A ver, ¿qué? Entonces, ¿esto qué significa? Que todo X, o sea, toda persona que sostiene o que tiene una articulación obsesiva, tiene una Y para tener la ecuación de dos términos. Y esa Y es una madre que está al centro del nudo que va a articular la psique de esta persona. Y esta ecuación va a implicar que no todo centro del nudo, no toda madre en el centro del nudo está en toda posición obsesiva. Esto es clave. Y entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que la condición de la posición obsesiva, o en general esto que es inherente al deseo que les cuento, es que el niño sea marcado por el deseo insatisfecho de la madre. Y ya sabemos la necesidad que tiene esto, ¿no? Y qué pasa cuando no. Entonces, como señala Freud, una satisfacción precoz en esta posición, en la posición objetiva, entonces hay, como señala Freud, una satisfacción precoz en esta posición, pues no es poco favor desde antes de haber articulado el deseo, verse colmado por los favores de su madre, convertirse en el objeto elegido de su amor, incluso antes de haberlo deseado y esperado, y verse así colmado más allá de toda medida. En otras palabras, para nuestro sujeto, la demanda se vive solamente según la modalidad propia del deseo, y este deseo se va a marcar por la necesidad y se manifiesta en lo inevitable, irremediable e insistente de la posición obsesiva. En otras palabras, esto que les hablo de evanescente del deseo, esto que les hablo de la prohibición, del obstáculo, porque pensemos en esto. A ver, si el deseo del obsesivo está constantemente amenazando con irse a la fregada, evanecerse, diluirse, pues entonces yo constantemente tengo que estar sosteniendo para que no se me caiga, ¿no? Para que me cuaje la gelatina. Entonces, no me va a bastar con enunciar la prohibición o el obstáculo una vez, sino que va a tener que insistir e insistir e insistir este soporte del deseo. Y entonces cada vez que yo siento que me acerco a mi objeto de deseo y que el deseo empieza a evanecer, uy, no, es que soy bien complicada y pues no andes conmigo porque pues no, porque estoy loca. O híjole, es que Diosito nos va a torcer. Oye, es que el pecado. Oye, es que no, yo no debería de andar contigo porque a mí siempre me dijeron que yo me tenía que casar con un hombre rico y blanco y católico. Y entonces, siempre que el deseo amenace con evanecerse, con írsenos, tenemos que sostener. Y por eso la posición obsesiva es tan insistente. Por eso el hombre de las ratas trae este asunto de las ratas que salen ahí de su sistema digestivo, ¿no? Está dándole y dándole y dándole porque lo que necesita es sostener acá. Si yo quito estas prohibiciones y estos obstáculos, se me va el deseo. Y díganme ustedes qué hacemos sin eso, ¿no? Entonces es una necesidad. O sea, para la posición obsesiva, esto insistente de la prohibición del obstáculo no es caprichito, vaya, es necesario para que se sostenga el deseo. Ahí vamos. Y aquí entonces ya llegamos a esta primera definición que da Lacan, ¿sí? Esto es el seminario 5 en la página 417. La definición de fantasma la va a dar como lo imaginario capturado en cierto uso de significante, entendiendo que el fantasma es esta escena vivida o imaginada que organizará, bajo el efecto significante, a la relación del sujeto con el gran otro. Da la notación de que esta definición se cumple por lo menos en los fantasmas sádicos. Sin embargo, aclara, la noción predicada del fantasma sádico es una ficción literaria, una puesta en escena en la que se pone en juego el sujeto mismo. Por tanto, está articulada en el significante. De aquí que no esté relacionado con una función biológica, sino que está unida a una plurivalencia significante que tiende al significado.
El fantasma, entonces, participa del orden imaginario, mas solo adquiere su función en la economía por su función significante. Un fantasma inconsciente es, cito nuevamente a Lacan, la latencia de algo que, como sabemos por lo que hemos aprendido sobre la organización de la estructura del inconsciente, es totalmente concebible como cadena significante. Entonces, esta escena, ¿no?, vivida o imaginaria es lo que va a organizar, ¿no?, bajo efecto significante, pues el discurso del sujeto, la vivencia del sujeto. Y acá con Kierkegaard, en este texto yo lo trabajé justo con esta noción abrámica, ¿no? Yo me pregunto si Kierkegaard hubiera tenido un hijo que hubo ahí con Abraham y con Isaac, ¿no? Además es muy curioso porque en toda esa elaboración que hace Kierkegaard no hay presencia de Sara, nunca está la esposa, ¿no? Y entonces parece también que ahí hay un shift del deseo y que en realidad el asunto tiene que ver con Dios, parece, ¿no? Y en Kierkegaard esta maldición que recibe su papá y la muerte de todos sus hermanos parece también un asunto como muy inaugural para él. Es muy curioso, ¿no? Y les cuento que en este sentido, pues Kierkegaard tenía una preocupación muy cañona por el dinero, pero nunca trabajó, ¿no? Y se murió el día que se le acabó su herencia. O sea, tuvo mucha suerte, se murió de causas naturales y el día que se le acabó el varo, ¿no? Y entonces toda esta preocupación lleva a Kierkegaard también a no casarse, también a no mantener una familia, porque pues también en el fondo él hubiera tenido que hacerse cargo de algún modo de todo eso. Y, y pues sí, parece que en Kierkegaard vemos como muy presente también una especie, por lo menos, insisto, en su discurso filosófico, esta escena, ¿no? Como inaugural, fantasmática. Y entonces de inicio, la persona con posición obsesiva no va a hablar de sus fantasmas, sino lo que vemos es una serie de impedimentos, obstáculos, prohibiciones e inhibiciones. Será hasta la intervención analítica o los intentos autónomos de resolución de sus dificultades donde empiece a surgir la invasión de fantasmas a su vida psíquica. El análisis da cuenta de que toman formas absorbentes e invasivas, devorando partes completas de la vida psíquica del sujeto. Debe ser visto como una organización significante en las relaciones del sujeto con el gran otro. En el sujeto obsesivo, el fantasma se realiza de forma excepcional y decepcionante, desplegando la mecánica de su relación con el deseo, a medida que intenta, por las vías que se le proponen, acercarse al objeto, su deseo se amortigua hasta llegar a extinguirse y a desaparecer. Según Kierkegaard, como les decía, pues él tiene esta maldición, ¿no? Y entonces el papá cría a Soren Kierkegaard con la idea de que como ninguno de sus hijos va a vivir más allá de los 34 años, edad en la que Jesucristo fue crucificado, además, ¿no? Es importante notar que el contexto es protestante, por todo esto que les conté y toda esta como condición humana. Unido a los obstáculos para Kierkegaard, que supera en la hazaña de la renuncia, porque a ver, para Kierkegaard es, y de esto voy a hablar como un poquito más adelante, creo que todavía, ay, creo que ya no tengo tiempo. Para Kierkegaard esta renuncia, y que está también muy presente en algunas posiciones objetivas, esta renuncia a Regina es una hazaña casi heroica, ¿no? Y entonces es un poco este asunto de yo que soy lo máximo, un poco como esta canción de Bunbury, perdón por el ejemplo, ¿no? Hoy no he estado lo más brillante con mis ejemplos, pero un poco como esta canción de Bunbury que dice, aunque no sea conmigo, yo renuncio a ti, mi amor chiquita bebé, porque yo no puedo, pero mi hazaña heroica es que tú puedas irte con otra persona y seas feliz, ¿no? En este tipo de renuncias sí se dan cuenta cómo se sostiene el valor de Regina. Regina es lo máximo y por eso yo renuncio, ¿no? Y ve, cásate, aunque no sea conmigo, te canto Enrique Bunbury en serenata y todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces parece que no es solo la maldición divina, sino también un temperamento melancólico venido del padre el que le impide a Kierkegaard. Y es importante notar que en el autor, en este filósofo, hay tanta certeza, ¿no? Hay tanta certeza que no hay deseo a menos que se renuncie al deseo. Al final, Kierkegaard no es que tenga un deseo hacia Regina, sino a la demanda del gran otro. Entonces, en realidad, la demanda que está cumpliendo es esta demanda de Dios, es esta maldición, es esta prohibición, ¿no? La que se está en realidad efectuando y la que está sosteniendo, por otro lado, a Regina. No es Regina misma. De hecho, hay una parte donde Kierkegaard dice, llevamos un año de compromiso y ella no me conoce. Y lo que habría que contestarle a Kierkegaard es, ¿y tú a ella? ¿Y qué significa eso para ti?
¿no? Esa sería una pregunta clínica, por ejemplo, me parece. Y me voy a saltar algunas cosas porque ya estoy súper corta de tiempo y tengo aquí ya un sí, quiero espacio para sus preguntas. Ay, es que sí me falta un buen. A ver, vamos a hablar un poquito de la hazaña y para ir cerrando, ¿no? Si alguien quiere el texto completo, que no voy a alcanzar a leerlo todo, me lo puede pedir y con gusto se lo hago llegar sin el drive sin problema. A ver. Hay que considerar, dice Lacan, también el otro lado. Lo más aparente en los síntomas del obsesivo son las exigencias del superyo. De inicio, en esta posición, el sujeto siempre está pidiendo permiso. El superyo, para los no familiarizados, tiene que ver con este mandato moral, ¿no? Esta perfección, este asunto de los ideales, ¿no? De inicio, en esta posición, el sujeto siempre está pidiendo permiso, lo que implica una relación determinada con su propia demanda. Dicha relación pone en cuestión la dialéctica con el otro con mayúscula y el permiso busca restituir a ese otro con mayúscula, colocarse en dependencia misma que para mantenerse implica la negativa y el permiso, es lo que les decía, ¿no? Y entonces, al igual que en la posición histérica, el obsesivo tiene la necesidad de un deseo insatisfecho más allá de la demanda, que es resuelta por el sujeto produciendo un deseo prohibido. Y entonces, también como en la histeria, la posición obsesiva precisa necesita tener un deseo insatisfecho como para poder operar, ¿no? ¿Y cómo resuelvo esta necesidad de deseo insatisfecho? Produciendo un deseo prohibido u obstaculizado, cuya prohibición y obstáculos se van a reiterar, repetir, ¿no? Insistir constantemente. Entonces, el obsesivo hace que el gran otro sostenga su deseo. Dios dice que no porque me voy a morir y voy a ser un mal esposo. Sostenga su deseo a través de la prohibición, que es, sin embargo, una forma ambigua de sostén, confusa. Porque si bien la prohibición sostiene el deseo debe presentarse primero. El modo de presentación es ambivalente en la posición obsesiva. Se revela y no, es camuflado. Cito a Lacan, sus intenciones, por decirlo así, no son puras, y acá se refiere a la agresividad del obsesivo. Todo atisbo de su deseo será ocasión para aquella proyección, aquel temor de venganza o castigo que inhibe las manifestaciones de dicho deseo. Ahora, la solución al problema de deseo del obsesivo no viene por el lado del altruismo o la sustitución de síntomas, ni la sumisión a las demandas del gran otro, porque ninguna de estas opciones resuelve la pregunta del deseo, por lo que la sustitución sintomática aquí encontrada volverá haciéndole un síntoma más grave. Lacan refiere a las soluciones que propone el obsesivo como un camino de despliegue de estructuras. El modo en el que se comporta con su semejante es indicativo de tal. En la hazaña, ¿no? En este gran acto que realiza el obsesivo, hace falta que sean tres o que haya tres participantes, porque no se puede llevar a cabo en soledad. Debe de haber dos participantes para que exista un desafío y un tercero que sea testimonio. Lo que se intenta obtener es el permiso del gran otro. Entonces hay una batalla, hay un testigo, y lo que se intenta es ganar esta batalla en referencia a este gran otro. ¿Quién es este gran otro? Piensa en las voces que escuchamos en nuestra cabeza un poco, ¿no? Dios, nuestros padres, este discurso, ¿no? Que traemos ahí articulado y que es precisamente lo que va a empezar a salir en análisis. Ya voy, Arely, perdón. Y entonces voy a cerrar con esta idea, ¿no? Intenta entonces obtener el permiso del otro, que debe articularse más allá de la demanda, porque va más allá de cualquier satisfacción en nombre de algo polivalente. Como efecto del superyo, el obsesivo se inflige una serie de tareas particularmente duras y agotadoras, con éxito, para obtener el derecho a unas vacaciones, a un amor, a tiempo de descanso, de esparcimiento, cierto placer. De ahí la dialéctica trabajo-vacaciones, donde la segunda es usualmente desperdiciada, porque de lo que se trataba era obtener el permiso del otro, no el objeto en sí. Y entonces justo con esta idea vamos a cerrar con Kierkegaard, ¿no? Acá el asunto con Kierkegaard, su deseo evanescente, si se dan cuenta, se le muere cuando Regina le dice que sí se quiere casar con él. Y está un año intentando sostenerlo evanescente, ¿no? Filón, ya no les alcancé a desarrollar toda la otra viñeta, insisto que les mando el texto si lo quieren.
Areli les puede pasar mi Instagram y me pueden escribir por Instagram y con felicidad les mando el texto. Pero con Filón va a pasar algo con la mirada de la madre. Va a sostener ahí mirada, no mirada, ¿no? Y va a tener como toda esta ambivalencia. Pero con Kierkegaard, Regina le dice que sí y el deseo evanescente, tómala. Y entonces, ¿qué hace Kierkegaard? Está 365 días aquí, agarrando, ¿no? No, pero es que sí, y la tensión interna que trae Kierkegaard es lo que sostiene el compromiso. Fíjense que no es Regina. Regina, quién sabe dónde está. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando Kierkegaard realiza la hazaña de la neurosis obsesiva, que es renunciar a Regina, la batalla acá con el esposo de Regina y el testigo, porque hay cartas y hay mensajeros de las cartas, Kierkegaard hace toda una red de amor medio cortés, pero no, es un amor muy raro. En realidad no tiene nada que ver con Regina, tiene que ver con este gran otro, con este padre, con este Dios, con este Abraham, ¿no? Donde lo que se juega en el deseo no es que Regina se case con él o no, sino el permiso. Y entonces Dios le da permiso. ¿Quién sabe? Regina le dice que sí. Ay, no manches. Entonces sí puedo. No, hombre, que Dios me lo impida. Que mi padre me lo impida. Que nuestra maldición me lo impida. Y entonces, respondiendo a la pregunta del inicio de este conversatorio, ¿qué onda con este deseo? Pues podemos decir que es un deseo evanescente, ¿no? Que justo por cómo está articulada esta demanda, cómo se articula en la posición obsesiva, va a tener que ver con un deseo insatisfecho que para que exista se va a producir bajo la prohibición, el impedimento y el obstáculo, y que entonces precisa de una gran hazaña con testigos para que se efectúe todo este mecanismo donde no se desea el objeto, sino se desea el permiso del gran otro, ¿no? Y un poco por eso muchas personas dicen, bueno, es que el obsesivo no desea, o en otros asuntos el obsesivo no ama, ¿no? Porque justo, pues es que no, ¿dónde hay objeto de amor? No es Regina, no ama a Regina, está pidiendo permiso y él está acá en su prohibición, ¿no? Y pues muchas gracias por venir, perdón que me comí todo el tiempo, perdónenme, pues ya eso es todo. Bueno, puede haber tiempo para 2 o 3 preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, quiere hacer el comentario, cerramos 6:35. Ahí hay una pregunta en el chat. Sí, ya la vi. ¿Cómo es eso de que el obsesivo no ama? Mau, ¿estás por ahí? Hola, Monse, sí, aquí ando. Hola, es que esta la puede contestar mejor Mau que yo. ¿Nos ayudas? Y Para que no me escuche no sí, más alto. qué gusto verte, Monse. Eh, bueno, no sé si estaría yo de acuerdo si es que no ama, porque, bueno, hay algo interesante, ¿no? Respecto del amor, Lacan lo comenta en el seminario 1, en la clase, si no mal recuerdo, es la tópica de lo imaginario. Lacan habla que el amor, de alguna forma, lo que trataré de resarcir es algo en relación al yo. Es decir, que uno, ligándolo al narcisismo, el amor estaría muy ligado al narcisismo bajo los primeros seminarios a la manera freudiana. Es decir, que todo acto de amor nacería y moriría en uno mismo, ¿no? Lacan por eso igual comentará que de alguna forma el mayor de los engaños es el amor, ¿no? En relación a que, bueno, nace y muere en uno mismo. Más bien lo que yo podría ahí contestarle a Rosa en relación al amor, yo creo que sí puede amar, más bien sería bajo qué posición se presenta, más bien, más allá de lo obsesivo, la neurosis, ¿no? Monse nos hablaba un poquito en relación al deseo, ¿no? Que si bien amor y deseo no son cosas similares, ¿no? El amor estaría del lado de una vertiente yoica imaginaria, ¿no? De donde de alguna manera el amor buscaría de hacer dos, hacer uno, ¿no? En esta ilusión, ¿no? Por eso Lacan lo ubica al lado imaginario yoico. Mientras que el deseo, en todo caso, señalaría esta vía donde algo de la castración se podría enlazar, ¿no? Por eso, ¿a qué va esta diferenciación? ¿No? Que, por ejemplo, es muy interesante, acá lo comenta en el seminario 20, cuando habla de que cuando se ama no se desea,
y cuando se desea, no se ama, ¿no? Si se dan cuenta, en alguna vía, vertiente, apostaríamos que el vínculo estaría sostenido por algo del orden de la castración, de la apuesta, de la pérdida, en el lado del deseo, mientras que el amor estaría vertido o vertido sobre una vía imaginaria, ¿no? ¿Cuál sería la vía imaginaria? ¿No? El caso del obsesivo, ¿no? Yo, yo de alguna manera no puedo tener aquello que el otro me pide, ¿no? Un poco a la altura del seminario 5, donde Lacan ubica el falo en relación a dos posiciones, la del ser y el tener. En el caso de la histérica, la histeria, yo no puedo ser aquello o aquello, ¿no? Que el otro me pide, que el otro espera de mí. En el caso del obsesivo, yo no puedo tener aquello que el otro me pide o que el otro tiene. No, yo creo que sí de alguna manera se ubica del lado del amor, más bien, o hay un intento de, ¿no? Lo que yo postularía ahí o puntuaría es de que la problemática es del lado del deseo, ¿no? Y en el lado de la neurosis, a veces me da risa que a veces el problema no es de que le digan que no a la gente, ¿no? Sino que le digan que sí. ¿No? En el lado del obsesivo particularmente es de no puedo y estoy dudando, ¿no? Cuando de alguna forma en esta postergación lo que sucede es cuando se aproxima algo y le pueden decir el sí, ¿no? Está esta vía de la castración. ¿En qué sentido? En que la castración nos remite eh, de alguna manera a confrontarnos con la ausencia de garantías, ¿no? En el caso del obsesivo, ya para resumir o hacia dónde quisiera ir, es que yo creo que sí puede haber una vía del amor obsesivo en el sentido, por ejemplo, de anticipar a la demanda, ¿no? De le doy para que no me pida, ¿no? Porque el hecho de que pida en una vía obsesiva, ¿qué me abre la posibilidad? De lo que me pida, no lo tenga. No sé si por ahí un poquito, salda un poquito la duda, Rosa. Y gracias por la invitación, Monse. Pues creo que por ahí, digo, este es un tema, esta pregunta sí valdría la pena como hablarla, ¿no? En otro espacio, pero muchísimas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta, si ya no nos da tiempo. De todas maneras, si alguien tiene cuestiones, me puede escribir y con mucho gusto ahí les puedo platicar más cosas. Como ven, me gusta mucho hablar, entonces siéntanse en confianza. Bueno, ya estamos en tiempo, pero te agradezco mucho, Monse. Me gustó mucho todo lo que trajiste acá, ¿no? Y cómo lo transmites de esta forma así tan clara y que, bueno, a mí en lo particular me gusta esta forma de transmisión, ¿no? Donde pones ejemplos y dices, ah, claro, ejemplos de la vida cotidiana. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Podemos continuar este tema, a lo mejor en otro espacio, en otra charla, aquí a través de Clínica del Sujeto. Y muchas gracias por estar acá. Y gracias a todos los que se unieron también a esta charla. Muchas gracias a todos. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, y como comercial les invito a ingresar a la siguiente charla que inicia en 3 minutos. Bueno, bye. Bye.